tú sientes en tu corazón que tu vida todo terminó y no hayas la razón para vivir, si has perdido toda la ilusión de encontrar el verdadero amor, hoy te quiero presentar la solución. Jesús puede cambiar tu vida, puede juntar las piezas de tu roto corazón. Jesús hace la diferencia, no importa tu problema, solo ven a mí, Jesús. Si tu vida Cristo ya cambió y con su sangre Él te redimió y obtuviste una razón para vivir, porque de tal manera Dios amó que a su Hijo no escatimó, el mensaje siempre hay que proclamar. Jesús puede cambiar tu vida, puede juntar las piezas de tu roto corazón. Jesús hace la diferencia, no importa tu problema, solo ven a mí, Jesús. Jesús puede cambiar tu vida, puede juntar las piezas de tu roto corazón. Jesús hace la diferencia, no importa tu problema, solo ven a mí, Jesús. Solo tienes que venir a mí, Jesús. Solo tienes que venir a mí, Jesús. Muy buenas tardes, hermanos. Qué bueno estar nuevamente reunidos acá en la iglesia el día de hoy. Me es un placer poder saludarle allá en sus casas. Y antes de que cantemos la primera alabanza, me gustaría leerle un versículo que aparece en la Biblia, en Efesios capítulo 2, versículo 5. La Biblia dice así: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Hermano, qué bendición es que el Señor Jesucristo nos haya dado vida eterna. Entonces vamos a cantar la primera alabanza el día de hoy, la alabanza número 98, Yo vivo, Señor. La alabanza número 98. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Amén, hermanos. Vamos a orar primeramente para darle gracias al Señor por estar aquí. Así que vamos a tomar este tiempo en oración. Gracias porque has traído bendiciones a nuestra vida nuevamente, porque nos das la oportunidad de servirte fielmente, Señor, porque nos has cuidado durante esta semana. También te doy gracias porque has sido bueno con cada uno de los hermanos de esta iglesia y con muchos más, Señor.
Te quiero pedir por favor ahora, dirige este culto, Señor, que podamos alabarte con sinceridad, que podamos entregarte también nuestras cargas después en la oración. Y sobre todo, Señor, te pido por favor, guíanos, guía a los músicos, guía la coordinación, las máquinas que están funcionando para poder hacer llegar esta predicación a todos los hermanos y que no tengamos ningún problema. Por favor, te pido todo esto, lo entrego en tus manos, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la Biblia dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Señor ha hecho cosas tremendas en nuestra vida. Ha hecho cosas maravillosas. Entonces la siguiente alabanza que vamos a cantar es la número 30, la alabanza mucho más abundantemente. Que pedimos o entendemos, Jesucristo puede hacer mucho más en mi vida. Si Él es Rey de Reyes, si Él es soberano, Él puede hacer en ti mucho más abundantemente. Amén, hermanos. Qué bendición es que el Señor haga mucho más abundantemente en nosotros. Y hermanos, la siguiente alabanza nos habla acerca de la decisión que un día tomamos. Una decisión que a lo mejor a muchas personas les conllevó su vida por precio. Pero qué bendición es poder decir, he decidido seguir a Cristo. Qué bendición es poder decirlo, declararlo con fe. Hemos decidido seguir a Cristo y no nos arrepentimos de eso. Tenemos la convicción de que nos vamos a ir al cielo a causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a cantar la alabanza número 76. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. El Rey de Gloria me ha transformado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, hermano. Qué bendición es que un día decidiéramos seguir al Señor Jesucristo. Yo puedo decir con certeza que es la mejor decisión que hice en mi vida. Yo estoy seguro que muchos podrían pensar lo mismo.
Qué bendición es poder seguirle. Pero ahora también tenemos que considerar y tenemos que pedirle al Señor que el fuego que Él puso en nuestros corazones, el fuego que Él dejó para que nosotros siguiéramos adelante una vez que Él partiera, se mantenga encendido, se mantenga encendida aquella llama del Evangelio. Por lo tanto, vamos a cantar la alabanza número 34, que se llama Prende en mí. Una alabanza que sinceramente me encanta. La alabanza número 34, Prende en mí. Dejar que ese fuego se desvanezca, el fuego de querer servir al Señor, el fuego de predicar el Evangelio. Antes de pasar al mensaje y de cantar la última alabanza, quiero leer un último versículo que creo que es importante que nosotros siempre tengamos en consideración. Y la Biblia dice en 2 Corintios 12:9: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando Pablo estaba hablando de esta situación que le había ocurrido, él decía que había orado 3 veces para zafarse de una situación. No sabemos si era una enfermedad o qué era lo que le acongojaba. Pero el Señor le dice, bástate mi gracia. Por lo tanto, antes de pasar a la predicación, vamos a cantar la alabanza número 94, Solo gracia hallé. Gracia hallé que me salvó, gracia de la cruz fluyó, cuando Cristo allí murió y mi maldad limpió. Ya encuentro sus pies en devoción, solo gracia hallé, la que sigue donde esté, bajo alas de su amor.
gracia sobreabunda con bondad. Por la cruz mi alma en Golgota, solo gracia hallé. Cuando el valle me llegó, su merced me demostró, dando fuerzas me alentó, pues solo gracia hallé. Cada carga que me da, a mi lado Él está. Solo gracia hallé, la que sigue donde esté, bajo alas de su amor. Gracia es del buen Señor. En necesidad, gracia sobreabunda con bondad. Por la cruz mi alma al Golgota, solo gracia hallé. Cada ser que ganaré, la verdad que enseñaré. Cada vez que serviré, es gracia por su amor. Su poder me impartirá, por su gracia salvará. Sin música, por favor. Solo gracia hallé, la que sigue donde esté, bajo alas de su amor. Gracia es el buen Señor. En necesidad, gracia sobreabunda por bondad. Por la cruz mi alma al Golgota, solo gracia hallé. Por la cruz mi alma al Golgota, solo gracia hallé. Amén, hermanos. Vamos a orar para ahora pedirle la dirección al Señor por esta predicación, para que el Señor sea hablando en nuestros corazones y no solamente estemos oyendo, no solamente estemos pasando un tiempo para compartir, a lo mejor a través de internet, sino que haya una enseñanza práctica que cale profundo en nuestro corazón. Vamos a orar para que no perdamos la atención y escuchemos la palabra del Señor. Mi Dios Todopoderoso, quiero pedirte ahora, por favor, habla a través del predicador. Úsalo, Señor, para que Él exhorte con tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Te quiero pedir, por favor, para que tú pongas las palabras adecuadas para que Él nos predique y para que cale profundo dentro de nuestro corazón. Para que algo que a lo mejor tengamos que cambiar, podamos dejarlo atrás y podamos ser cada día más aceptos para parecernos más a la imagen del Señor Jesucristo. Te pido, por favor, para que bendigas la predicación y te pido y entrego todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano Joel, por favor. Ahora sí, sí, estaba encendido.
Muy buenas tardes a cada quien nos esté mirando ahora en esta transmisión. Lo bueno que, gracias a Dios, se puede predicar la palabra con libertad en nuestro país aún. Así que qué bueno es poder compartir el mensaje, esperando que todos los que nos están mirando puedan estar bien, donde quiera que se encuentre en esta hora, y puedan disponer su corazón en lo que es escuchar la palabra de Dios. Así que esperar de que tomen sus Biblias, puedan poner atención, sacar cualquier distracción que tengan en el dispositivo o en sus casas y poner atención a lo que Dios quiera decirnos el día de hoy. Porque nosotros, quienes somos hijos de Dios y quienes no también, necesitamos de Dios. Necesitamos de su palabra, necesitamos saber de lo que Él tiene para nosotros. Él siempre tiene un propósito y necesitamos saberlo cada día porque le necesitamos. Bien, vamos a comenzar de lleno a la palabra en esta tarde. Y como todos sabemos, o como cualquier persona, todos hemos en algún momento vivido tiempos difíciles. No sé si usted en su casa ha vivido algún tiempo duro, o ya lo vivió en algún momento. Y cómo quizás ha salido o se ha zafado del problema en el cual ha vivido. Entonces, todos en alguna manera, en alguna forma, o en algún momento de nuestra vida, hemos vivido tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos de crisis, de muchos sentidos. Hoy vemos familias separadas, vemos hijos que no respetan a sus padres, vemos gente metida en alcoholismo, en depresión, en drogadicción, en tantas cosas que afectan la vida de esa persona. A veces vemos algún familiar con problemas de salud, que son tiempos también duros. Vemos otros con problemas financieros. ¿Quién no ha tenido problemas financieros? Yo soy el primero en levantar mi mano. Creo que todos en algún momento hemos tenido problemas financieros. O algunos, netamente, vivir la muerte de algún ser querido. Tiempos difíciles, tiempos de pena, tiempos de angustia, tiempos de dolor, de sufrimiento. En mi trabajo, en lo que hago yo, siempre es normal ver a madres tristes cuando tengo que dejarles equipos médicos a sus hijos. Verles a sus hijos conectados con traqueotomía, tienen que respirar por acá por el cuello, conectados quizás con tantos cables, conectados con cables para poder alimentarse de su estómago, y que son tantas cosas que ellos la sufren, o su mamá también especialmente lo pasa muy mal viendo eso. Entonces la pregunta es cómo yo poder consolar a ellos, cómo poder, quizás qué palabra usar para aquello, o cuando se muera alguno de sus pacientes, de su familia, y yo tengo que ir a retirar esos equipos de sus casas, cómo poder consolar, qué palabras usar, qué cosas decirle. Y hoy mismo, en nuestros días, el mundo vive una pandemia. Todos bien lo sabemos, lo que estamos viviendo hoy en día. Y la pregunta es, ¿cómo lo estamos afrontando especialmente tú y yo, quienes somos hijos de Dios? Si tú tienes a Jesús en tu corazón, hazte esta pregunta. ¿Cómo estoy viviendo yo estos tiempos duros? Las frases comunes son, cuando nos pasa algo malo, las frases comunes son, ¿por qué me pasa esto a mí? No sé qué hacer, no me la puedo, estoy cansado. Muchas personas ni siquiera pueden dormir pensando en su problema toda la noche. Personas, a veces como tú y yo, pasando tiempos duros, y se hacen estas preguntas. ¿Saben? Nuestro Señor Jesús también vivió un momento duro, vivió un tiempo difícil, cuando tuvo que experimentar lo que era antes de llegar a la cruz, a la crucifixión. Y Él vivió también un tiempo muy duro. Por favor, acompáñeme a leer Lucas, capítulo 22, versículos 42 en adelante. Dice la palabra de Dios, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Entonces, la definición de gotas de sangre se dice que era una condición física bastante peligrosa que se conoce como hematidrosis. Su síntoma principal era la efusión de sangre, la transpiración. Esto puede ser causado por angustia extrema o un esfuerzo físico violento. Entonces, el dolor que padeció nuestro Señor fue grande. Solamente el saber de que su Padre iba a darle la espalda por la carga del pecado que Él iba a tener por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Y ahí en ese momento Jesús estaba diciendo que no pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí esta copa. Porque si hubiera sido quizás en su humanidad, quizás no hubiera querido ser crucificado. Pero Él quiso ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice su palabra. Pero Él también padeció un tiempo duro. No solamente tú has pasado tiempo duro, nuestro Señor Jesús también lo experimentó, lo vivió. Entonces, ante todas estas cosas usted dirá, ¿qué hacer para enfrentar o afrontar el gran problema que estoy viviendo? ¿Cómo lo puedo sobrellevar? ¿Cómo lo puedo pasar? ¿Cómo puedo sobrevivir a esto tan difícil que estoy viviendo? Quizás hoy tú estás viviendo un tiempo difícil. Quizás hoy estás viviendo un tiempo muy duro. Entonces la pregunta es, ¿cómo salgo de esto? Entonces, en lo personal, yo no sé si he sido el único que he buscado ayuda sin primero haber orado a Dios. Al no hacer esto, cometo un grave error. Si tú no buscas a Dios en medio de la oración, cometes un grave error. Si tomas decisiones antes de consultar a nuestro Señor. Es tan importante que antes de afrontar cualquier situación, hay que buscar a nuestro Señor. El pastor el día domingo en la mañana habló en su mensaje que cuando estemos en tiempos duros, es necesario buscar la oración y el ayuno para tomar una buena decisión. Nosotros como iglesia estuvimos viviendo tiempos de ayuno esta semana y me imagino que muchos han experimentado lo hermoso que es poder tener un tiempo de comunión con el Señor. No sé cómo fue tu experiencia, no sé cómo fue tu vivencia en este tiempo del ayuno, pero vi muchos comentarios que fue para bendición en su vida. Entonces, si estás pasando momentos duros, tu mejor decisión es buscar la oración y el ayuno. Buscar al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, en el tiempo de dificultades, en el tiempo de problemas, debemos estar sobrios, como dice la palabra, y velar. Porque el diablo se aprovecha de esos momentos difíciles para que podamos tomar decisiones erróneas. Y él quiere atacar tu vida, él quiere verte mal, él quiere verte destruido. Y es el tiempo que nosotros debemos arrodillarnos delante del Señor y pedirle su dirección. ¿Y qué hago, mi Dios? Porque te necesito. Porque cuando no buscamos al Señor, cometemos un grave error. Y tomamos malas decisiones, erróneas decisiones, que nos lamentamos después por ello. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que vamos a leer, que supo vivir la maravillosa protección de Dios como resultado de la oración. Vamos a Segunda de Reyes, acompáñenme en sus casas, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, es un tremendo hombre de Dios llamado profeta Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Vamos a leer lo siguiente, del versículo 8 al 14. Dice lo siguiente: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí.
Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Entonces vemos aquí en el relato que el rey de Siria procuraba matar al profeta, quien era el que informaba a los israelitas de todos los movimientos que ellos estaban haciendo para la guerra. Cuando el rey de Siria supo que Eliseo estaba en esa ciudad de Dotán, como dice la Biblia, envió un gran ejército, un tremendo ejército a rodear aquella ciudad. Entonces, siguiendo la lectura, podemos ver que después, el otro día, muy temprano, en la mañana, Eliseo vio que el tremendo ejército sirio se alistaba para la batalla. Y vemos que su criado se asustó. Versículo 15. Dice: y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, en este caso Eliseo. Y he aquí que el ejército que tenía situado en la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Entonces, él vio un tremendo problema que estaba aconteciendo en ese lugar. ¿Y cuál fue la exclamación que hizo el siervo? Ah, señor mío, ¿qué haremos? Entonces, ante esto yo quiero hacer una pregunta. Cuando tú te encuentras, cuando tú vives un tiempo duro, un tiempo de aflicción, un tiempo de tempestad, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es lo primero que haces tú? ¿Decir lo mismo? Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Dios, ¿qué hago en esta situación? ¿Cómo lo puedo vivir? ¿Cómo lo puedo afrontar? ¿Cuál es tu reacción ante el problema? Un gran problema. Nos ponemos como el criado. Nos asustamos. Tenemos miedo ante aquella situación y repetimos lo mismo que dijo este siervo de Eliseo. Las palabras de él fueron: ah, Señor mío, ¿qué haremos ante esta situación difícil? Quizás tú en tu hogar, con tu familia, con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos, vives tiempo difícil. Y es cuando te preguntas: ¿qué hago ante esta situación? ¿Cómo salgo de este problema tan difícil? Y uno se pasa por la mente muchas cosas. Y como dije en un principio, a veces tratamos de buscar soluciones sin primero buscar a nuestro Dios. Pero Eliseo tenía todo bajo un control ante la situación. Él sabía dónde acudir en tiempos de dificultad. ¿Usted conoce a alguien así? ¿Usted conoce a algún familiar? ¿Conoce a algún hermano en la fe que viva de esa manera? Cuando vienen tiempos duros, cuando vienen tiempos difíciles en su vida, usted ve que lo pasa mal, pero aún así mantiene una tranquilidad, mantiene una templanza, no se ve desesperado. Y es porque esa persona ha puesto su confianza en Dios. Pues porque esa persona ha puesto su corazón en Dios. Y él tiene una relación muy personal con su Dios. Así que vemos que Eliseo confiaba plenamente en Dios. Versículo 16 dice lo siguiente: él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, hermano. No tengas miedo de la situación que pueda estar viviendo, aunque todo esté contra tuya. Aunque tú no tengas salida ante la situación. Tú no estás solo, hermano. Tú no estás solo de la situación difícil. Yo sé que muchos de los que están viendo ahora están pasando tiempos duros, difíciles. Pero tú no estás solo. Si realmente tú has puesto tu fe, tu confianza en el Señor, no estás solo.
Pero ¿qué hizo Eliseo para confiar en Dios? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue el paso que él siguió para vivir ese momento difícil? Porque pongamos en la situación que estaba viendo Eliseo y su criado. Iban a ser atacados por un gran ejército, como dice la palabra de Dios. No tenían salida. Y muchas veces tú y yo vivimos tiempos en los cuales no tratamos de buscar alguna salida ante nuestro problema, pero realmente no la vemos. Y no tenemos cómo salir de aquella situación. No hay salida. ¿Cómo salgo de este problema tan grande? ¿Cómo puedo yo aliviarme de esto? No tengo cómo. No tengo salida. He buscado la forma. He buscado especialistas. He buscado médicos. He buscado un psicólogo. He buscado ayuda por todas partes. He buscado ayuda incluso hasta en la iglesia, pero no puedo salir de este gran problema. Es porque simplemente tú no has dispuesto tu vida y tu corazón a Dios. ¿Y qué fue la actitud de Eliseo que yo creo que muchos debemos aprender hoy? ¿Qué hizo Eliseo? Versículo 17. Y oró Eliseo. Y oró Eliseo. Y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Si yo hubiera visto eso, realmente no sabría qué hubiera hecho. Hubiera quedado quizás pasmado ante la situación o ante lo que pude haber visto yo como el criado que está con Eliseo. Entonces oró Eliseo pidiéndole a Dios que el criado pueda ver lo que Dios puede hacer. Que estaba rodeado de gente de a caballo. El ejército celestial estaba listo para enfrentar la batalla contra los sirios. Tuvo que haber sido un momento maravilloso ante la vista de ese criado. Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Tan pronto como se acercó el ejército sirio, Eliseo, ¿qué hizo? Oró: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Este hombre confiaba plenamente en Dios. No había duda de que él confiaba de lo que Dios puede hacer. Cuando tú, hermano, cuando tú y yo oramos a Dios, como lo hicimos en este tiempo de ayuno, cuando tú te acercas a Dios por medio de la oración, Él escucha y nos da la salida ante el problema. Aunque este problema se vea imposible de salir. Así como lo pasó Eliseo con su criado. ¿Quién puede salir de un ejército de gente de a caballo? Un gran ejército. ¿Quién puede salir ante eso? Cuando todo un ejército te quiere atacar, ¿cómo puedes salir de ello? Solamente Dios te puede librar de un gran problema. Solamente Dios, si dispones tu vida, dispones tu oración, si realmente tú entregas tu tiempo, tu vida a Dios, Él puede librarte de cualquier problema. Pero eso depende netamente de ti. ¿Cómo buscar al Señor? Esta historia igual nos deja una enseñanza bien grande en lo que pasó con Eliseo. Y es que nosotros también debemos vivirlo. No importa la tempestad o la tormenta en la cual estás viviendo. Solo Jesús puede calmar la tempestad. Y veamos lo que hizo Jesús en aquel momento. Marcos, vamos al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Cuando vemos, me encanta este relato de la Biblia, cuando habla de que Jesús calma la tempestad con solamente una orden. Y me gusta leer mucho estos versículos. Marcos, capítulo 4, 37 al 41. Por favor, si está en su casa con su Biblia, léala también estos versículos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y acechaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, el Señor Jesús, durmiendo. No tenía miedo. Así como lo fue Eliseo.
no tengas miedo, dijo al criado. Y aquí vemos que el Señor, a pesar de la gran tormenta, de la gran tempestad que golpeaba a la barca, el Señor estaba durmiendo tranquilo. Él no tenía miedo. Sobre un cabezal. Y llegaron los discípulos, y dice la palabra, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estaban desesperados los discípulos viendo que la barca era golpeada por las olas y por una gran tempestad. Y levantándose, versículo 39, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y qué dice la Biblia? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Jesús era Dios, el creador del cielo y la tierra, dando la orden de poder calmar la tempestad que estaba pasando en el mar. ¿Saben? Esos hombres que estaban con Jesús, ellos eran pescadores, eran hombres de mar, hombres que conocían el comportamiento de la mar. Ellos sabían que cuando venía una tempestad muy grande, quizás tenían que retirarse hacia la orilla. Eran hombres que conocían el comportamiento del mar. Ellos eran hombres que sabían cómo actuar en los tiempos de pesca. Pero saben, a pesar de esa tormenta, ellos tuvieron miedo. Quizás tú eres una persona que conoce tu vida, que conoce tus debilidades, que conoce los problemas que tú puedes estar enfrentando, pero aún así tienes miedo. Pero aún así puedes ver que puedes anegarte ante alguna tormenta. Pero ¿sabes? Jesús, con una sola palabra, puede calmar cualquier tempestad. Con una sola palabra. Su autoridad la podemos ver ahí netamente en el versículo 39. Reprendió al viento y dijo: calla, enmudece. Solamente el Señor puede dar esa palabra de autoridad. ¿Acaso el Señor no puede hacer lo mismo contigo? ¿Acaso Dios también puede librarte de cualquier angustia, debilidad, tristeza, dolor, crisis? Entonces, tenemos que ver que ellos eran hombres que dedicaban su vida a la pesca, pero vieron un tiempo duro y se asustaron. Pero es cuando Jesús pone la calma ante aquel momento duro. El apóstol Pablo también vivió tiempo duro. El apóstol Pablo 3 veces pidió que le quiten el aguijón en la carne que él tenía. Pero a pesar de las 3 veces recibió un no. Quizás él 3 veces pidió que le quitaran el aguijón de la carne y él 3 veces recibió un no. Podemos leer lo siguiente en 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. 2 de Corintios 12, 9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien por mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él también vivió ese tiempo de angustia. Y saben, a diferencia de los otros dos porciones bíblicas que estuvimos leyendo, aquí Pablo dice que 3 veces le pidió a Dios que le quite
de ese aguijón en la carne. 3 veces le pidió. Y aún así el Señor le dijo que no. ¿A ti te ha pasado algo similar? ¿Que has orado al Señor? ¿Le has pedido a Dios por un tema en específico? ¿Por alguna situación de salud? ¿Por alguna situación familiar? ¿Le has pedido tú, Señor, ayúdame con esto? Nuevamente oras y oras y le pides a Dios y quizás no hay respuesta en ello. Pablo también lo vivió. A veces las pruebas que vivimos y que nos son quitadas, aunque las pidamos, es que el Señor tiene un propósito divino con nosotros. Si el Señor no te responde, ¿cuál será tu actitud? ¿De desesperación? ¿De rebeldía ante el Señor porque Dios no me responde ante mi queja? Dios responde como Él quiere. Lo pudimos ver con Eliseo, que cuando él le pidió ser librado de ese ejército, Dios le respondió y lo libró de aquel momento. Cuando los discípulos mismos estaban en la barca desesperados porque la barca se anegaba y le pidieron a Dios que lo librara, Dios calmó la tempestad. Dios puede calmar cualquier tempestad, hermano. Pero hay momentos en que Dios, en su soberana decisión, puede decir, bástate mi gracia. Y ahí cuando vemos quizás a este hombre como Pablo, quizás él también está desesperado ante ese gran problema que estaba viviendo. Y 3 veces le fue negado. Permítame leerle lo siguiente. Si el Señor no... voy a leer este párrafo y pongan atención, por favor. Si el Señor no ha permitido que seas aliviado de una prueba, no significa desaprobación divina, ni significa que tú estás en pecado. Solo significa, tú eres mi hijo maravilloso, te voy a mantener así porque esto es temporal. Tienes que vivir en mi gracia y un día esto todo terminará. Pero mientras estés en este mundo, puedes vivir lleno de mi gracia. Cuando vives lleno de mi gracia, puedes vivir una vida realizada y fructífera pese al problema que tienes. ¿Saben? El problema que tú estás viviendo o que has vivido es temporal. Dice la palabra que todo se acabará, todo se terminará en lo que pueda pasar en tu vida. Y tienes que vivir bajo la gracia de nuestro Señor. Puede que el Señor te haya sacado de ese problema. Puede que el Señor te liberó del tormento que estabas viviendo. Y si fue así, bueno, dale gracias a Dios. Cuéntalo a la iglesia, cuéntalo a tus amigos. Dios me ha librado de este gran problema que estaba viviendo. Y dale las gracias a Dios. Alábale su nombre. Sírvele con más ganas. Pero si aún no pasa nada, si aún sigues orando, sigues pidiéndole al Señor por ese problema y no hay respuesta, es porque Él quiere que de su gracia te llenes y aprendas a vivir para su gloria en cualquier circunstancia. Entonces, hermano, hablo a los hermanos, a quien tenga a Jesucristo en su corazón, aquel que sabe que es salvo y que tormenta que vivamos, tú te vas al cielo. Si estás viviendo un tiempo duro, confía en el Señor. Entrégate a Dios. Búscale por medio de la oración. Vimos 3 diferentes relatos. Y en esos relatos vemos la mano protectora de Dios. Y si no has visto respuesta de Dios, es porque Él quiere que sea lleno de su gracia. Pero saben que todo esto va a acabar en algún momento. Y llegará el tiempo, llegará el día en que tú y yo estaremos gozándonos en el cielo con nuestro Señor. Y todo lo que padeciste en la tierra, todo lo que viviste aquí, será cosa que no tendrá sentido, porque te estarás gozando con el Señor en el cielo. Amigo, amiga, que nos está mirando, todo el mundo pasa tiempos duros, todas las personas pasan tiempos duros.
Quizás tú también estás viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales tú no sabes cómo salir de alguna situación dura. Pero nuestro tiempo en este mundo es temporal. No vas a vivir para toda la eternidad en esta tierra. No vas a vivir para siempre con lo que tú tienes o lo que podrías tener o lo que estás viviendo. Todo se acabará cuando llegue la muerte. Y lo que estás viviendo ya no tendrá más por qué seguir viviéndolo. Existe una vida después de la muerte. Y no habrá momento más terrible, no habrá problema más terrible, no habrá sufrimiento más terrible que tener una eternidad en el infierno. No hay peor problema que ese. No hay peor sufrimiento que aquello. Puede estar viviendo muchos problemas aquí en la tierra en estos días. Puede estar desesperado porque la pandemia ha llegado quizás a tu familia, quizás ha llegado a tus amigos. Puede ser que no, quedaste sin empleo, sin trabajo, sin recursos para poder subsistir. Pero hay un problema mayor, un problema terrible. Y ese problema es ir al infierno. Hoy puedes liberarte de ese mayor problema. Hoy puedes ser libre de aquel gran problema. Y solamente, ¿quién te puede librar? Es Jesucristo. Si tú aceptas a Jesús en tu corazón, si tú abres tu corazón a Él, tú puedes ser libre de ese tremendo problema que es el infierno. Y podrás vivir una vida eterna junto con Dios, si lo aceptas realmente en tu corazón. Tengamos un momento de oración y esperando de que tú, amigo o amiga, puedas tomar una decisión por Cristo. Puedas aceptarle a Él como tu Salvador personal. Vamos a orar. Padre, te damos gratitud, mi Señor, por lo que tú haces en nosotros, Señor. Yo sé que hay muchos de los que nos están mirando en este momento están viviendo o han vivido tiempos duros, tiempos de crisis, tiempos de tristeza, tiempos de no saber qué puedo hacer para liberarme de este tormento en el cual estoy viviendo. Y ahí es cuando decimos como el criado, Señor mío, ¿qué haremos? Pero como leíamos también en el relato de Eliseo, él decía, no tengas miedo. No tengas miedo de la situación. No tengas miedo tú, amigo o amiga, de lo que estás pasando. No tengas temor, hermano. Porque si tú tienes a Jesús en tu corazón, como aquellos hombres que estuvieron en la barca, asustados por la tormenta que ya se anegaba en la barca, Jesús dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Si yo estoy contigo, si yo estoy acá en la barca, ¿por qué tienes miedo, hombre, mujer de poca fe? Hermano, este es el tiempo en el cual tú debes acercarte al Señor. Este es el tiempo en el cual tú tienes que buscar a Dios en medio de la oración y el ayuno. Acercarte a Él en los tiempos difíciles. No tan solamente en tiempos duros, sino que también en los tiempos buenos. Buscar a Dios, acercarte a Él, darle las gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Quizás también en tu vida has pedido al Señor por algún momento duro, le has pedido a Dios que te libere de este tormento, y el Señor quizás solamente quiere que viva de su gracia. Hermano, hermana, qué bueno, qué rico es saber que tenemos una esperanza viva aún, que de cuando partamos de este mundo nos vamos a ir al cielo, a estar con nuestro Señor por el resto de la eternidad, y le veremos cara a cara, tal cual es, dice su palabra. Así que si estás pasando tiempos duros, acuérdate de esa esperanza. Piensa que todo esto terminará, todo esto se acabará y estarás por una eternidad con nuestro Señor, porque la vida es muy corta. Esta vida tiene un fin. Pero estar con el Señor por el resto de la eternidad, qué precioso será ese momento.
Oro por aquellos que están viviendo momentos duros. Oro para que usted, Señor, pueda consolar sus corazones. Oro para que aquellos hermanos o hermanas que nos están mirando o hayan escuchado este mensaje puedan entregar su corazón a ti, mi Señor. Puedan confiarle sus temores, sus penas. Puedan entregar los tiempos que están viviendo. Puedan entregar su corazón para que puedan ser restaurados, puedan ser aliviados, puedan ser consolados por medio de ti, mi Señor. También oro por aquellas personas que no saben qué va a pasar por el resto de la eternidad. No saben qué va a pasar después de la muerte. Oro por aquellas personas, mi Señor, para que de alguna u otra forma ellos puedan conocer que Jesús puede librarlos del infierno, puede librarlos de una muerte eterna, puede librarlos del castigo eterno y puedan también aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el amor que tienes para con nosotros y porque a pesar de todo, aún así nos escuchas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano Francisco. Qué tremendo, hermano. Ciertamente, ¿cuánto necesitamos del Señor? Me llamó mucho la atención que sin querer en la última canción yo mencioné el versículo de 2 Corintios 12:9 y sin coordinarnos con el hermano Joel, él también lo mencionó. Entonces obviamente fue el Señor ahí obrando y hablando. Tenemos que buscar más su gracia. Tenemos que buscar más su designio y su voluntad. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos, como todos los días miércoles, como todos los días domingos. Pero obviamente la idea es que nos vayamos bien bendecidos, cantando, alabando al Señor. Así que vamos a orar primero para que pueda el Señor estar guardando su semana, nuestra semana, y también para que Él lo tenga nos tenga con bendición. Tenemos un aviso que el viernes vamos a tener una reunión de Zoom. Así que por favor esté atento a las indicaciones. Va a ser a las 9 de la noche. Así que ahí tiene que estar atento para que pueda entrar a la reunión Zoom. Vamos a orar y de ahí vamos a cantar la alabanza número 34, Prende en mí. Señor y mi Dios, te doy gracias porque hoy hablaste, Señor. Hoy hablaste a mi corazón, hablaste a los hermanos. Y qué bendición fue haber podido escuchar tu mensaje nuevamente. Te pido por favor ahora bendice nuestra semana, bendice nuestro regreso a los hogares, a los que están allá en sus casas, Señor, cuídales grandemente, tenlos con bien, por favor cuídalos si es que tienen que salir a hacer algún trámite o alguna diligencia, Dios. Te pido por favor tenlos con bien y también por favor sigue bendiciéndonos, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús, amén. Espíritu desea masticar débiles, prende en mí tu fuego, Dios, quiero ser una luz, sabes bien lo que soy. Siento tu fuego.
ser una luz, sabes bien lo que soy. Prende el fuego en mi ser, Señor. Prende el fuego en mi ser, Señor. Prende el fuego en mi ser, Señor. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana. Nos vemos, hasta luego.